para mover al paciente. Me gustaría escucharlo, saber cómo le haría esta enfermera o enfermero. Los escucho. Esto de el uso inapropiado de la mecánica corporal nos conlleva a nosotros a sufrir de lumbalgia. Sí, de lumbalgia. Muchos de nosotros veo que están conectados aquí trabajadores de la salud. Veo que ya están trabajadores, nos lleva a desarrollar una incapacidad médica, ¿no? Muchas veces, bueno, actualmente en todos los hospitales existen personal de camillería. Anteriormente en el IMSS no existían camilleros, se le pedía al personal de intendencia que apoyara como camilleros, pero actualmente en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya tienen personal de camillería como tal. En el ISSSTE tenemos camillería, tenemos el servicio de camillero en el hospital, bueno, lo que era antes la extinta Secretaría de Salud, hay personal de camillería y actualmente pues ya no se va a llamar Secretaría de Salud, se va a llamar INS Bienestar, que es lo que va a regir el órgano rector del Sistema Nacional de Salud. Y también allí pues, se contempla el personal de camillería. Y aquí va la parte importante, la recomendación, que nosotros somos enfermeras y enfermeros profesionales, no somos camilleros. Esto es algo muy importante porque yo he visto compañeras enfermeras, compañeros enfermeros, movilizando pacientes, sí, movilizando pacientes donde se pueden tener un daño en la columna vertebral, sufrir una lumbalgia y desarrollar una incapacidad médica. Entonces es muy importante que nosotros no desarrollemos, ocupemos una muy buena técnica al momento de movilizar un paciente y también ver si está dentro dentro de nuestro campo operativo, de nuestra responsabilidad. Porque acuérdate que para nosotros, para las instituciones de salud, voy a decir algo muy fuerte, lo bueno que aquí tenemos estudiantes también, sobre todo para los estudiantes, para que tomen en cuenta esa parte. Para la institución de salud, triste realidad, nosotros somos solamente un objeto, somos algo material, ¿sí? Y lamentablemente cuando un personal de salud se incapacita, tiene un problema de lumbalgia, una hernia discal, y que esta hernia discal lo vaya a conllevar a realizarse este, una cirugía de columna por el problema de raíz que tiene, que puede ser una hernia discal. La institución, pues prácticamente, literalmente hablando, nos desecha, ¿sí? O sea, no, ya no somos útiles para ellos, y pues nos dan de baja y nos dan una pequeña indemnización y hasta ahí acabó el trabajador. Por eso, tu compañero o compañera enfermera, no movilices pacientes. A menos que el paciente esté en un alto riesgo de una caída y que esta caída al paciente le vaya a provocar una lesión grave o incluso poner en riesgo su vida, pues ahí sí tenemos que movilizar al paciente. Pero solo en esos casos, nada más, en esos casos, ¿sí? En los demás casos, pues no, no es recomendable. Por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital del Iste de la ciudad de Oaxaca, ahí en el Iste, pues muchos me ven así un poco fortachón y todo, y me dicen, órale, enfermero, me ayuda a subir a mi paciente, y bueno, algunas veces los apoyo, algunas veces, pero no siempre. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante. En el hospital hay un camillero. Si tú llegas a tener un riesgo de trabajo, o sea, llegas a lesionarte la columna, tu manual de procedimientos no viene la movilización de pacientes individualmente tú, viene la movilización de paciente con la ayuda y el apoyo del servicio de camillería. Entonces, si tú quieres demandar al instituto porque te lesionaste la columna, pues déjame decirte que llevas todas las de perder esa demanda. El instituto va a ganar, porque Profe, el buenas instituto, noches. buenas noches,
El instituto, ¿qué va a decir? No era tu jurisdicción, no era tu responsabilidad mover al paciente. Tú lo que hiciste hacer es tu responsabilidad, asume tus consecuencias. Lo siento, no te voy a indemnizar, no te voy a pagar. Entonces tenga mucho cuidado, compañeros, tengan mucho cuidado. No traten de mover pacientes si no está en su responsabilidad legal, porque si no es una de sus funciones, al final del día, los que van a pagar los platos rotos son ustedes. Yo por eso siempre le digo a los pacientes, yo que trabajo en el ISSSTE, donde tenemos pues, trabajadores del Estado, que son los afiliados, tenemos ahí a todos los trabajadores del Estado, incluyendo a los profesores, son personas cultas, los del ISSSTE, personas cultas, entonces literalmente hablando, pues si tú no le quieres ayudar a mover a su paciente, pues se enojan, se molestan, te dicen de cosas, pero yo siempre les dejo en claro algo, mire, yo con gusto lo haría, créame, le digo, yo con gusto muevo a su paciente. Pero miren, nada más le comento lo siguiente. Si yo no lo muevo es por lo siguiente, porque mire, aquí en el hospital hay un camillero. Si yo me llego a lesionar la columna, a mí el instituto no me va a pagar. Va a decir, no era una de tus funciones. Y yo siempre trato de explicarle eso al familiar y al paciente. Y hasta cierto punto ellos lo entienden, lo comprenden, lo comprenden. Entonces, es la parte donde nosotros tenemos que saber negociar pues, con los familiares de los pacientes, ¿no? Y no tampoco decirles, no, es que no lo voy a mover porque no me corresponde, no, también explicarles el motivo por qué no nos corresponde. Pues bueno, vamos a pasar lista a los alumnos del diplomado ya con esa introducción y de ahí nos vamos directo al tema de hoy, mecánica corporal. Adelante, Blanca, con la lista. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la mecánica corporal? Bueno, la mecánica corporal estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos aplicado en los seres humanos y se conceptualiza como una disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato músculo esquelético en coordinación con nuestro sistema nervioso central. Y el primer objetivo es disminuir el gasto de energía muscular. La pregunta acá es, ¿de quién sería ese gasto de energía muscular? ¿Del paciente o de la enfermera o del enfermero? Sería de la enfermera o del enfermero, ¿sale? Vamos a evitar la fatiga. Muchas veces de nosotros, cuando vamos a trabajar, para mí, yo el turno que he visto que es más pesado para trabajar, sinceramente, es el turno matutino. El turno matutino es un turno muy movido, porque es donde la mayoría de los especialistas hace visita a los pacientes y sobre todo hace cambios en los tratamientos, ¿sí? Y al hacer cambios en los tratamientos, pues tenemos mucho trabajo que realizar y ese día le corresponde a nuestro paciente el baño de esponja, lo tenemos que bañar. Hacer un baño de esponja genera muchísima fatiga muscular, un baño de esponja, si no utilizamos nuestra mecánica corporal adecuada, ¿sale? Otro objetivo es mantener una actitud funcional y nerviosa, ¿sí? Vamos a mantener una actitud funcional que nosotros estemos bien. Porque cuando tú vas a trabajar y tienes lumbalgia, dorsalgia, que te duele la espalda, pues no estás tan contento trabajando, no te desempeñas eficientemente. Vamos a prevenir complicaciones musculoesqueléticas, pues aquí ya estamos hablando de algo grave, ¿no? Que por ejemplo una hernia discal, una hernia de disco, los que han padecen o cursan o tienen hernia de disco, es muy doloroso, sí, es muy doloroso. Es un proceso inflamatorio doloroso y muchas veces cuando estas hernias de disco necesitan tratamiento quirúrgico, pues se tiene que operar y la recuperación es muy dolorosa también. Entonces vamos a prevenir esas complicaciones en nosotros, ¿sí? En las clases anteriores he mencionado que debemos usar nosotros el principio del yo. Primero yo, después yo y al último yo. Porque si tú como enfermera o enfermero no te cuidas, créeme, nadie te va a cuidar, ¿eh? Nadie te va a cuidar. Tu jefa de enfermeros no te va a cuidar, ¿eh? Tu supervisor del turno, ¿no? Tampoco te va a cuidar, ¿sí? El doctor del servicio tampoco te va a cuidar. Entonces, hay que nosotros aplicar
esa mecánica corporal correctamente en el cuidado de nuestro músculo esquelético. La siguiente, por favor. La siguiente, bien, siguiente diapositiva, ok. Aquí, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se busca? Aumentar o restablecer la capacidad corporal de un individuo de cualquier parte de su cuerpo para realizar actividades funcionales, mejorar su aspecto físico, evitar o disminuir el equilibrio fisio, fisiopsicosociales y favorecer su independencia hasta donde le sea posible. Bueno, aquí estamos hablando de un paciente, ¿sí? Que se pueda mover, ¿sí? De un paciente. Cuando los pacientes tienen pérdida de la movilidad física, muchos de ellos, todos los pacientes quieren ser independientes, ¿eh? Independientes, todos los pacientes, todos quieren ser independientes, nadie quiere ser dependiente de alguien. Entonces muchas veces el mismo paciente se esfuerza por pararse, por querer ir al baño, sí, que ya no quiere defecar, ya no quiere hacer popó en el cómodo, él quiere ir a la taza del baño y se esfuerza. A eso se refiere este punto, sí, en este punto de la fatiga, pero en el paciente. Siguiente diapositiva. Bien, ahora, normas relativas a la mecánica corporal. Vamos a empezar a ver las normas. La primera norma que existe es tener conocimiento sobre el aparato musculoesquelético, ¿sí? Aquí algo muy importante es que nosotros tenemos que tener conocimiento sobre esto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a tener conocimientos? Un ejemplo claro es, por ejemplo, saber la columna vertebral, cuántas vértebras lumbares cuenta, ¿sí? Cuántas vértebras sacras, cuántas vértebras dorsales, cuántas vértebras torácicas, vértebras cervicales, conocer en cantidad cuánto tenemos, pero también conocer las características de cada vértebra, la anatomía y la fisiología de cada vértebra. Porque nosotros al aplicar una mecánica corporal equivocada, errónea, vamos a lesionar nuestra columna vertebral. Entonces es muy importante nosotros tener ese conocimiento general de nuestra columna vertebral. La siguiente, la norma número 2 nos comenta lo siguiente, la siguiente, la siguiente, ¿dónde está la número 2, por favor? Ok, muy bien. Conocer posiciones del personal y movimientos coordinados. Como fundamentación tenemos que una posición correcta permite la realización óptima de la exploración física y la aplicación de tratamientos. Sí, muy importante. Me gustaría que participaran. ¿Quién de ustedes acá ha instalado una venoclisis a un paciente hospitalizado? Me gustaría saber, un paciente hospitalizado, ¿quién ha instalado una venoclisis? ¿Nadie? Bueno, imagínate, acuérdate que la cama de hospital, ese tema lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre la cama de hospital. Hablemos rápidamente. Hay dos tipos de cama hospitalaria, ¿sí? Dos tipos. Está la manual, cama manual, que tiene manijas para dar posición, Fowler, semi-Fowler, Trendelenburg, etcétera, etcétera. Más adelantito ahorita vamos a ver los tipos de posiciones de los pacientes. Pero está la otra cama, que es la cama automatizada, la cama electrónica, que tiene sensores donde sube, baja, da posición Fowler, semi-Fowler, Trendelenburg, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo he observado que muchos de nuestros compañeros, enfermeros y enfermeras,
Instalan una venoclisis con la cama, o sea, la altura de la cama con el paciente a nivel de las rodillas de ellos. No me vas a dejar mentir, ¿a poco no has visto a sus compañeros? Está la cama hasta abajo y la compañera se está agachando. Imagínate, es una compañera que mide 1 metro con 80 centímetros. ¿Te imaginas el daño que le va a provocar a su columna hacer ese arqueamiento, agacharse para instalar esa venoclisis? Ella está ocupando una incorrecta mecánica corporal. Porque ¿qué tendría que hacer ella acá? ¿Qué tendría que hacer con esa cama? Tendría que ponerla a la posición de cicatriz umbilical de ella, a la cicatriz umbilical de ella. A esa altura la tendría que poner. ¿Para qué? Para evitar fatiga, para evitar cansancio y sobre todo para evitar una lesión en su columna vertebral. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Entonces, yo he visto a muchos compañeros y por favor ustedes nunca lo vayan a hacer, ¿eh? Nunca lo vayan a hacer. Estudiantes de enfermería, nunca lo vayan a hacer, por favor. No vayan a cometer esa mala praxis, ¿sale? A la siguiente, como norma número 3 tenemos la siguiente norma 3 Blanca, por favor, la número 3 por favor, Blanca. Ofrecer un ambiente terapéutico. Un ambiente terapéutico precisa de recursos humanos físicos adecuados a cada situación. ¿Sí? Eso es importante para quién ese ambiente terapéutico, tanto para nosotros como para el paciente. Sí, para nosotros como para el paciente. Es muy importante, fíjese, en hablando de este punto, en un hospital hay mucha tristeza, hay mucha soledad, hay mucha depresión en nuestros pacientes. El fin de semana tengo un paciente, me tocó tener un paciente, un paisano de acá de la región del Istmo. El señor tiene CA terminal, de cáncer de estómago terminal, lo operaron, pero pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, el paciente pues no lo sabe, ¿no? Ya lo van a dar de alta por máximo beneficio, pero se trata de dar un cuidado de calidad como enfermero, como enfermera, de que ese paciente esté limpio, esté cómodo, ¿sí? Y por eso la invitación para todos ustedes que nunca dejen a un paciente miccionado, a un paciente evacuado. Terminen su turno, vete con esa sonrisa a tu casa feliz, que hiciste un buen trabajo y que tu paciente quedó satisfecho con tu trabajo. Yo bañé a mi pacientito, el señor Tereso, yo lo bañé desde Cuchitán, el señor llevaba aproximadamente casi 15 días sin bañarse y es complicado estar 15 días sin bañarte, imagínate, lo bañé y todo, le arreglé bien su cama y todo. Y es triste porque se sabe que ya no se va a recuperar, o sea, ya no, se sabe, tú como enfermero sabes que ya no es recuperable, que pues no hay nada que hacer, se dio todo lo que se tiene que dar. Ahí lo hicieron una gastrectomía, le quitaron parte del estómago por un cáncer, por un carcinoma de estómago, y pues realmente le dejaron una parte de la herida abierta, está supurando pura secreción purulenta, pues bueno, hay mucho que hacer. Y al término de la guardia, su familiar me regala un paquetito de totopos. Se siente bonito esa parte porque eso quiere decir que es un agradecimiento a tu trabajo. Por eso ustedes hagan un ambiente terapéutico para sus pacientes, ¿sí? En el caso de Amairani el día 6 de enero, vas a pisar en Macedonio Benítez Fuentes, ese hospital. Y quiero que hagas un buen trabajo, Amairani, que dejes en alto la Universidad Nido de Sócrates y que digas, wow, la enfermera Mayrani es una excelente enfermera, que se preocupe por sus pacientes. Entonces tú con tu compañera Montserrat, Martín y Valeria tienen un reto grande por cumplir en el Macedonio Benítez Fuentes. Entonces hagan un buen trabajo y que dejen huella en la institución y que siempre tus pacientes te recuerden. Eso es algo muy bueno para ti como información, Amairán. Vamos a pasar a la norma número 4. Norma número 4 nos comenta explicar al paciente la posición que debe adquirir. Esto fíjate que es muy importante.
En mi experiencia profesional, el paciente que más complicaciones tiene para tener una posición correcta, ¿sabes qué son? Son los pacientes de traumatología y ortopedia, sobre todo los pacientes con fractura de cadera. Un adulto mayor con fractura de cadera, híjole, la única posición que te va a tolerar es la de cúbito dorsal. La única, la única posición. No te va a tolerar ni la posición semifowler ni la Fowler. ¿Por qué? Porque el peso, cuando tú vas haciendo la posición Fowler o semifowler, el peso de la cavidad torácica, de los órganos intestinales y pélvicos, caen sobre donde está la cadera lesionada. Y eso le va a provocar al paciente dolor. Dolor. Entonces es muy importante que la única posición que te va a tolerar tu adulto mayor es la de cúbito dorsal. Pero ojo, ese paciente adulto mayor no puede estar todo el tiempo en decúbito dorsal. Entonces, ¿qué recomendación tienes que darle acá a tu familiar, a la familiar de este paciente? La que le hay que colocarle, que el paciente necesita utilizar un colchón de presión alterna. ¿Qué es un colchón de presión alterna? Es un colchón eléctrico que se conecta a la electricidad, trae una bombita, es un colchón que se insufla y al paciente le genera como cierto tipo de masajes, pero ya no está directamente las prominencias óseas con los músculos, tendones, cartílagos, articulaciones, ya no están directamente con el colchón de la cama, como que ya hay una esponja, como quien dice, que lo separa y eso le va a dar comodidad a tu paciente. Entonces, dependiendo de la condición clínica, es la posición que tú le vas a dar a un paciente. Ahora, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene neumonía y tiene dificultad para respirar, está desde luego que la única posición que va a tolerarte ese paciente es semifowler o Fowler. Si tú lo pones en posición de cúbito dorsal, ese paciente no va a tolerar esa posición porque va a sentir que se ahoga. ¿Sale? Por eso es muy importante eso. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces continuamos. Voy a solicitarle, por favor, la siguiente diapositiva, pero antes ahí necesito, por favor, que me den un minutito, por favor, un minutito y ya regreso. Aquí en la exploración del paciente vamos a evaluar, es decir, la evaluación integral determina el tipo de estimulación neuromuscular a realizar con el individuo para obtener, conservar y recobrar la locomoción posible. Bueno, aquí más que nada nos está hablando de un paciente que tiene pérdida de la movilidad. Recuerden que los pacientes, sobre todo los pacientes que sufren de un EBC, recordar que el EBC es un evento vascular cerebral ocasionado por una alza en en la presión arterial. Entonces es muy importante nosotros acá darle un tipo de masaje, estimulación al paciente para que sus articulaciones, sobre todo la de los pies, sobre todo para que no pierda la movilidad en los pies. La siguiente, Blanca. Bien, norma número 6, alinear segmentos corporales cada 2 o 3 horas para prevenir úlceras por presión. Esto es muy importante, fíjate, porque si el paciente se puede mover, bueno, el paciente tiene pérdida de la movilidad física, pero el paciente le dio un EBC. El problema del paciente es a nivel cerebral. Entonces ya pasó el evento, ya lo operaron al paciente, ya le hicieron una cirugía, una craniotomía, le extrajeron el hematoma que tenía en el cerebro. Entonces el paciente tú lo vas a tener que mover porque el paciente no se va a poder mover. Y ahí es donde entra la aplicación del relojcito que existe, ¿no? Que hay que mover al paciente cada 2 horas y va a depender también de la condición clínica del paciente. Y ahí el objetivo de esta norma 6 es que hay que alinear bien, que cuando tú pongas de cúbito lateral izquierdo al paciente, es muy importante que observes que el codo y el brazo del paciente quede liberado y no quede abajo de la caja torácica, ¿sí? Que las dos rótulas, las dos rodillas no estén en contacto directo. Ahí tienes tú que poner un cojín que permita y no estén con contacto directo esas dos rodillas, esas dos rótulas, porque si no van a empezar a hacer un cizallamiento y ahí le van a provocar una lesión por presión. Entonces, hay que mover a los pacientes. Acuérdate que actualmente ya no se llaman úlceras por presión, actualmente se llaman lesiones por presión. Dale la siguiente, Blanca.
Siguiente. La norma número 7 nos habla de lo siguiente: ofrecer comodidad y seguridad a nuestro paciente. La siguiente, norma número 8, la siguiente, 8, evitar lesiones mecánicas del aparato musculoesquelético. Sí, vamos a evitar lesiones mecánicas del aparato musculoesquelético. ¿Sale? ¿En dónde? En nuestro paciente. Aquí ya es enfocado a nuestro paciente. La siguiente, la número 9, vamos a, bueno, ya no hay 9, vamos a empezar con la alineación corporal. ¿Qué es la alineación corporal? Esta se determina, es una determinante en toda actividad funcional, tanto del personal de salud como del paciente a su cuidado, para evitar lesiones musculoesqueléticas. Conforme a la alineación corporal y a los objetivos que se persiguen, es necesario diferenciar en los términos postura y posición. Aquí hay que diferenciar estos dos conceptos. ¿Qué es la postura? La postura es la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o incorrecta. Esa es la postura. La posición, ¿qué es la posición? La posición es la alineación de segmentos orgánicos que se adecúan intencionalmente con fines de comodidad, diagnóstico o terapéutico. Entonces, la postura es alineación corporal y la posición es alineación de segmentos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los objetivos de las posiciones. El primer objetivo es mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario y musculoesquelético. Sí, es muy importante en este objetivo de la posición. Aquí hablando sobre el aparato urinario, ten mucho cuidado. Fíjate que cuando tú tengas un paciente que tenga pérdida de la movilidad física y esté encamado y el paciente tenga una sonda Foley, tenga una sonda urinaria, debes de vigilar que esta sonda urinaria nunca vaya a quedar aplastada, que no sufra un aplastamiento por parte del muslo o de la pierna del paciente. Porque si eso llega a pasar, ¿qué va a pasar con esa sonda? Que se va a llegar a tapar. Si se va a llegar a tapar, no va a haber una obstrucción y va a pasar que el paciente se va a empezar, su vejiga va a empezar a recolectar más orina y va a empezar a sentir dolor. Entonces es muy importante que nosotros vigilemos todo este aspecto. Número 2, contribuir a la exploración física. O sea, una posición nos va a ayudar a ver que el paciente le realice el doctor o la enfermera una exploración física correcta. Como número 3, apoyar en la aplicación de algunos tratamientos. Por ejemplo, yo te quiero preguntar acá, ¿cómo se llama la posición para aplicar un enema evacuante? Sí, un enema evacuante es, literalmente hablando, es una lavativa, es un medicamento que se coloca por vía rectal, ¿sí? Pero en forma líquida o acuosa. Entonces me gustaría saber, ¿tú sabes cómo se llama esa posición? ¿Alguien lo sabe? Cuestión de Sims. Correcto, posición de Sims, así es. Y muchas veces, fíjate que yo he observado, ¿sí? Es muy importante, fíjate, porque fíjate bien porque es muy importante, porque muchas veces el personal de enfermería, yo he observado que cuando ponen un enema evacuante, lo tienen en el cúbito lateral izquierdo y no se pone correctamente ese enema evacuante. Entonces, la posición de Sim es de cúbito lateral izquierdo, pero hay que flexionar la rodilla, dependiendo, si el caso es el izquierdo, tiene que flexionarse la rodilla izquierda hacia la pared, ahora sí, hacia el abdomen, ¿sí? Y de los brazos del paciente extendido hacia el hacia el otro extremo. Entonces, en esa posición, ahorita la vamos a ver, aquí al ladito viene, favorece la aplicación de un enema evacuante. Y dependiendo de por ejemplo, para nebulizar, ¿qué posición utilizarían ustedes para nebulizar un paciente? Su nebulización del paciente. ¿Qué posición sería?
Posición de Fowler, posición de Fowler, ¿sale? Es muy importante, porque yo he visto que lo tienen en decúbito dorsal, imagínate. Sí, entonces es muy importante que ustedes, por favor, utilicen de manera correcta, las posiciones. La siguiente, ahora sí, empezamos acá. Miren, aquí tenemos las clasificaciones de las posiciones. Las posiciones básicas son tres. Posición erguida o anatómica es la posición parada. Estás parada con los brazos hacia enfrente y a un costado de tu cuerpo. La posición sedente, ¿sí? Que es sentado. La posición yacente o en decúbito, que es acostado. Y estas posiciones a su vez van a tener variabilidad. Y aquí tenemos, miren, la posición sedente, ¿sí? Tenemos la Fowler elevada, la Fowler, semifowler, decúbito dorsal o supina. La decúbito dorsal o supina tiene varias variaciones. Tenemos ahí la dorsal o supina, tenemos la dorsosacra, la dorsal con piernas elevadas, la ginecológica o de litotomía, tenemos la posición de Rosier, ¿sí? Que ya lo mencionaron ahorita, no, la de Sim, perdón, la de Rosier es para elevar, que esté ahora sí, para abrir vía aérea, tenemos la posición de Trendelenburg y la posición yacente o en decúbito, que es acostado, tenemos la de posición de cúbito ventral o prona, también se le llama, y tenemos varias variaciones. Tenemos la de cúbito ventral o prona, la prona o de urgencias, la posición genucubital, la posición genupectoral o de Bosseman, la posición de Krasker o de navaja sevillana. Esta posición se utiliza para las cirugías de riñón, la de Krasker o navaja sevillana. Y tenemos la de cúbito lateral, que esta se divide en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, y por último la posición de Sims, que ya lo mencionamos, que se utiliza para instalar un enema evacuante. La siguiente, vamos a revisar cada una de ellas, ahora sí, cada una de estas posiciones. Tenemos a la primera acá. La posición anatómica es como está uno literalmente parado, pero con los brazos extendidos hacia el frente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esta posición? Para la valoración y conformación del exterior, definición de planos corporales, reducción de la tensión excesiva sobre las articulaciones que soportan el peso, y ahí lo podemos ver a la paciente como está, ¿no? Posición erguida anatómica, que es la base. La siguiente, tenemos la posición. Aquí tenemos la posición sedente, que es sentado literalmente, ¿no? Y tenemos la primera que se llama Fowler elevada, que es una posición que es un paciente sentado en una silla o en cama con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyándolo sobre un plano resistente, como se observa ya el paciente. ¿Para qué vamos a utilizar esta posición? Para la exploración física de la región anterior del cuerpo, para la alimentación, para favorecer la exhalación respiratoria adicional, disminución de la tensión muscular abdomino-lumbar, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en la cabeza o en la cara y en el descanso. Por ejemplo, en esta posición, así como está el paciente, nosotros es como debemos aplicar las vacunas. Las vacunas, cualquier vacuna, llámese la vacuna de la hepatitis B, la vacuna del tétano, la vacuna de la influenza, etcétera, etcétera. En esta posición tiene que estar el paciente adulto, adulto, ¿sale? La siguiente, aquí tenemos la posición Fowler. Esta posición Fowler, lo que se ven es cómo está en la cama el paciente. Es un paciente sentado en la cama con elevación de la cabecera a 45 grados. No lo olvides, Fowler es a 45 grados. ¿Sí? A ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Para qué se utiliza esta posición Fowler? Para similares a la anterior, excepción de la tercera indicación, favorece la respiración. Pero sobre todo va a favorecer la respiración. ¿Vale? Siguiente. Aquí tenemos la posición semi-Fowler. Observa bien, mira, ¿eh? Aquí ya no es Fowler, aquí es semi-Fowler. Es un paciente sentado en la cama con elevación de la cabecera a 30 grados y ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Para qué se utiliza? Muy similares para la posición de Fowler. Entonces, ojo, ojo, es a 30 grados la semi-Fowler. La siguiente, tenemos la posición yacente o en decúbito dorsal o supina. Sí, que esta es la posición, es una posición base.
Pero empezamos con la primera, se llama posición dorsal con piernas elevadas, ahí vemos al paciente. Esta posición, ¿a qué posición se parece? A ver, ¿alguien me puede decir? Hay una posición muy parecida. ¿Sí? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cómo se llama esa posición? ¿No? Posición de Trendelenburg. Muy parecida, ¿eh? Pero no es, no es. La anterior, Blanca, la anterior, regresa a la anterior, ok. Bueno, con piernas elevadas es un paciente en decúbito dorsal o supina con extremidades inferiores elevadas sobre la almohada o persiana de la cama. ¿Para qué nos ayuda a favorecer la relajación muscular y disminuye el edema de extremidades inferiores? La siguiente, tenemos la posición de dorsal o supina. Observen ahí acostadito el paciente. Es un paciente acostado sobre su región posterior, con extremidades superiores a los lados del cuerpo y las inferiores ligeramente flexionadas. ¿Para qué nos utilizamos esta posición? Para la exploración física de la región anterior del cuerpo. También se utiliza para una como relajación muscular, aplicación de tratamientos específicos en la región anterior del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, para aplicar los famosos colirios. ¿Alguien sabe qué es un colirio? A ver, ¿alguien sabe qué es un colirio? Que me diga. A ver, Amairani, ¿qué es un colirio, Amairani? O alguien que sepa qué es. No. Esta posición que están viendo ahí se utiliza para la aplicación de colirios. Pero la pregunta es, ¿qué es un colirio? ¿Qué será un colirio? ¿Nadie? Son las gotas oftalmológicas. Gotas oftalmológicas, ¿sale? Eso es un colirio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué posición utilizar para la aplicación de un colirio. Entonces eso es muy importante, ¿sale? Muy importante ese aspecto. La siguiente, por favor. Tenemos la posición dorso sacra. Es el paciente en decúbito dorsal o supina con separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente, la que se utiliza igual para la exploración como lo mencionaron las anteriores. La siguiente, posición ginecológica o de litotomía. A ver, en primer nivel los compañeros hacen un procedimiento. A ver, ¿para qué? ¿En qué procedimiento haríamos esto? A ver quién me dice. Para muestras de Papá Nicolau. Correcto, Papá Nicolau, así es. Para Papá Nicolau colocamos nosotros la posición ginecológica o de litotomía. Voy a hacer un paréntesis, no sé si se acuerdan que demandaron a un enfermero de allá de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud. El compañero procedió a hacer un Papá Nicolau y para hacer un Papá Nicolau al paciente se le pone en esta posición. ¿Y qué fue lo que pasó? De la paciente, pues al que un enfermero la vea desnuda, así como está ahí, pues hubo una mala interpretación de la paciente y demandaron al compañero. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí se cortó. Ok, entonces, para eso se hace, en este compañero hizo eso y el compañero lo demandaron. No, lamentablemente, pues está en prisión porque supuestamente la paciente lo demandó por abuso sexual.
Entonces, hay que tener precaución cuando nos toque como enfermera o enfermero hacer un Papá Nicolau. La recomendación es que no lo hagas, ¿sale? Se puede malinterpretar. Y para eso se utiliza esta posición para la atención del parto, intervenciones médico-quirúrgicas, como por ejemplo cuando se hace una histerectomía vaginal. Esta es la posición que se conecta al paciente, que se coloca, y sobre todo para tomar un Papá Nicolau, ¿no? Esta es la posición. La siguiente, seguimos con la siguiente posición, posición de Rosier. Esta es una posición en el cúbito dorsal con almohada por debajo de los hombros para producir una hiperextensión del cuello. ¿Para qué nos utilizamos la posición de Rosier? Favorece la ventilación pulmonar para que el paciente respire mejor. Y exploración en intervenciones quirúrgicas del cuello. Sobre todo esta posición se pone cuando al paciente lo van a operar de las tiroides, cuando al paciente le van a hacer una tiroidectomía, o sea, extirpación quirúrgica de las glándulas tiroideas. ¿Sale? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La siguiente posición, tenemos la posición Trendelenburg, ya lo mencionábamos hace ratito. Esta posición favorece, esta posición, fíjate bien que favorece a la hipotensión arterial. Cuando un paciente tiene hipotensión arterial, nosotros hay que ponerlo inmediatamente en esta posición y nos va a ayudar a elevar la presión arterial en el paciente. ¿Sale? Es una posición en paciente en el cúbito dorsal con elevación de piecera de cama en 30 a 45 grados, de tal manera que la cabeza se encuentre un poco más abajo de los pies. ¿Sale? Muy bien. Entonces es muy importante en la posición de Trendelenburg que favorece la hipotensión arterial. Muchas veces cuando tú te encuentras en un lugar, ahora yo te pregunto a ti, fíjate bien, quiero que me digas, a ver, ¿qué se hace cuando tienes un paciente con hipotensión arterial? A ver, ¿qué intervención haces como enfermera? A ver, Francisca Texna, usted se encuentra en su comunidad y hay un paciente que tiene hipotensión arterial. ¿Qué intervención de enfermería realiza usted, Francisca Texna? ¿O qué hacemos? Creo que no nos escucha. A ver, Lisbeth, ¿qué hacemos cuando hay un paciente con hipotensión arterial? Tienes un paciente que tiene 80-50 de presión arterial. Lisbeth, Ingrid, Amairani, Mande, profe. ¿qué hacemos, Amairani, con un paciente que tiene una... Bueno, ya dijimos ahorita que le vamos a dar posición de Trendelenburg a un paciente con hipotensión arterial, pero ¿qué otra intervención de enfermería hacemos nosotros? Cuando ¿Cómo metemos lo a harías tú? supositores, ¿Mande? Te escucho, dime, ajá. ¿Qué bueno, yo he hacemos? visto que hasta a veces meten supositorios también, No, estamos hablando ¿no? de hipotensión arterial, no fiebre, no fiebre, ¿eh? No, Ah, entonces, es hipotensión arterial. Bueno, se los voy a decir. Primero, esto para hacer, cuando hay una hipotensión arterial, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Poner al paciente en posición de Trendelenburg, elevar la piecera. Si estás en un domicilio particular, pues pon varias almohadas para que el paciente tenga los pies así, o ponga a alguien que le esté agarrando los pies. E inmediatamente le tenemos que dar glucosa. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Darle algo dulce al paciente. Si tienes un jugo a la mano, dale el jugo que tome. Porque cuando nosotros damos glucosa a un paciente con hipotensión arterial, ¿qué es lo que vamos a generar? Que el paciente tenga energía y que todas sus células empiecen a trabajar de manera correcta y se empiecen como que despierta el paciente.
Eso es lo que debemos hacer, ¿sale? Pero ya si hablamos de una hipotensión arterial, o sea, la hipotensión arterial puede pasar por dos tipos, ¿eh? Puede suceder primero, la primera causa puede suceder por un bajón normal de la presión arterial, porque el paciente está muy cansado, se siente cansado, está triste, pues se le bajó la presión, ¿no? Por ese motivo. Pues ahí con esas intervenciones de enfermería que te acabo de mencionar, tú puedes sacar adelante este paciente. Pero resulta que hay pacientes que están hospitalizados y ya tienen alguna falla orgánica múltiple, o sea que ya tengan muchas enfermedades y que el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable, que varios de sus órganos y sistemas ya no estén trabajando correctamente, pues van a terminar en hipotensión arterial. Pero aquí, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Ay, pues no le vamos a dar favorecer composición de Trendelenburg, nos puede ayudar un poco, pero no tanto. Aquí ya se administra medicamentos. Aquí se administran los famosos medicamentos llamados aminas. Y uno de los ejemplos de los medicamentos llamados aminas es la norepinefrina, ¿sí? La norepinefrina, la dobutamina, que son medicamentos que nos van a ayudar en nuestro paciente a elevar la presión arterial. Pero ya estamos hablando de un paciente que tiene falla orgánica múltiple. ¿Sale? Pero la posición de Trendelenburg sí no los va a favorecer. Por eso es importante conocerla. ¿Sale? Dame la siguiente posición, por favor. La siguiente. Ahí estamos, ahí, de cúbito ventral o prona. No, no, ese tantito. Esta posición, a ver, esta posición, ¿quién me puede decir para qué la utilizan? A ver, enfermeras y enfermeros, ¿para qué utilizan esta posición? ¿Quién me puede decir? Cuando un paciente tiene vómito, Mencionó la compañera vómito, dijo, ¿verdad? sí, 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 claro, sí, así es. Cuando un paciente tiene vómito, cuando un paciente tiene vómito, ajá, cuando un paciente tiene vómito correcto, sí, no se vaya a broncoaspirar. Y ojo, ojo, también acá, ojo, cuando vamos a aplicar una inyección intramuscular, esa es la posición que tiene que tener el paciente. La de cúbito prono, la anterior. Résame la anterior, Blanca, la anterior, Blanca. A la anterior, por favor, Blanca. A esa, de cúbito ventral o prona, así. Es para aplicar inyección intramuscular, ¿vale? Ahora sí, dale la siguiente. Tenemos una variabilidad que se llama posición posición prona de urgencias. Y es lo que decía la compañera Lisbeth, es para el vómito. Es un paciente en decúbito ventral con cabeza fuera del borde de la cama y extremidad superior, donde se va a apoyar sobre un banco de altura, como lo vemos. ¿Para qué va a hacer esto? Si el paciente tiene vómito, pues va a evitar la broncoaspiración por expulsión de vómito en proyectiles, secreciones de vía respiratoria y favorece el drenaje postural también. ¿Sale? Es muy importante. La siguiente posición, tenemos la siguiente posición, se llama posición genocubital. Mira, esta posición, fíjate bien para qué se utiliza. Esta posición es a partir de la posición prona. El paciente descansa sobre brazos y rodillas con la cabeza de lado. Observa, ¿para qué vamos a utilizar esta posición? Para la exploración de región pélvica, exploración sigmoidoscópica y en tratamientos recto sigmoideos, ¿sí? En los pacientes que tienen hemorroides, ahí se vigilan hemorroides, ahí se ven las hemorroides. Sí, pacientes que se les va a hacer un tratamiento, por ejemplo, se les vaya a hacer alguna colonoscopía, ¿sí? En esa posición se le va a hacer al paciente, ¿sale? Para tener un cambio, apertura de la región del recto. Siguiente posición, tenemos la posición
Tenemos la posición de cúbito lateral. Esta posición de cúbito lateral es paciente acostado sobre el lado derecho e izquierdo de extremidad superior, con ligera flexión y la inferior del lado opuesto. Sí, ¿para qué se utiliza? Favorece la relajación muscular, recuperación posanestésica y aplicación de varios tratamientos, ¿sale? Lo que les comentaba, he visto muchos compañeros, en el hospital que cuando van a aplicar un enema evacuante, o utilizan esa posición y no, no es correcta esa posición, ¿eh? Ahí lo que es la rodilla se tiene que flexionar hacia el abdomen para que se haya un campo visualitorio, se pueda visualizar el recto y poder colocar el catéter, o sea, la sonda con la que se va a aplicar el enema evacuante. El enema evacuante es una técnica que vamos a practicar en el taller de laboratorio que vamos a tener allá en la universidad. Les voy a enseñar cómo se hace un enema evacuante con equipo, con equipo de enema evacuante y cómo se hace con improvisación cuando tienes que aplicar un enema evacuante, ¿sí? Con un normogotero, una sonda Nelaton y un bote de solución. Eso lo veremos en las prácticas que vamos a tener del diplomado. La siguiente posición, Blanca, tenemos la posición de cúbito. La siguiente, tenemos la posición. La siguiente. Y esa es la posición que estaba esperando. Posición de Sims. Observen la flexión de la rodilla del paciente y cómo están los brazos. Aplicación de enemas evacuantes. Exploración del recto y relajación muscular. ¿Vale? La siguiente posición. Siguiente. Bueno, hasta aquí quedaría el tema. Este ya es otro tema. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Hasta aquí lo vamos a dejar. Preguntas, dudas, alumnos del diplomado. Nada, compañeros que ingresaron al curso. María, Ninguna, María, pues, ninguna ok, duda. Francisca, muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, pues ese sería el tema de esta noche. Por ahí, chicos, chicas, miren, con el diplomado vamos a tener talleres, vamos a empezar, pero quiero hacer una encuesta rápida. ¿Podrían ustedes tomar los talleres los días viernes allá en la universidad? Empezamos.